de optimismo en tu televisor. Hola Verónica, una ventana abierta para ver el mundo con el corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos, bienvenidos como siempre. Se acabó toda esa marea de... Creíamos que no, que de política y de confrontación se había terminado, ya teníamos un nuevo presidente electo, estábamos entrando en la luna de miel, pero no. Aunque ayer Tuto Quiroga dijo claramente que hay que reconocer al que ha triunfado y dijo... Aunque nos duela, y les digo que yo tengo el corazón partido, o el alma, estoy partida, algo así dijo. No es cierto, pero reconoció que había un ganador. Parece que sus dirigentes medios, sus altos dirigentes, no están tan de acuerdo. Y esa es precisamente la imagen del día de hoy. Póngala en pantalla, por favor. Esa es la imagen del día de hoy. Alianza Libre solicita al Tribunal Supremo Electoral entregar las actas del CIREPRE. Esa es la imagen. Ahí está el representante, el delegado de Libre, acompañado de uno de sus diputados, no, de senador, creo que senador es ahora él, y han hecho una conferencia de prensa esta tarde que nos ha llamado a todos poderosamente la atención, porque absolutamente desconfiados de lo que sucedió durante el conteo de votos. Ayer también Hassentoffel dijo muy puntualmente que eso de fraude ya debería pasar a la historia, que ellos han trabajado intensamente en que ya la gente crea en el Tribunal Supremo Electoral, que han hecho las cosas con meridiana claridad y transparencia, como para que un país entero pueda respirar tranquilo. Pero parece que no fue lo suficientemente transparente como para que Libre crea en aquello. Entonces están pidiendo, repito, que se les entregue todas las actas. Hoy ha respondido también el vocal Ávila y les ha dicho, están todas subidas ahí en la web, pueden ustedes bajar una por una y revisar, todas las tienen para que el pueblo entero las pueda conocer. Entonces, claro, ahora justamente todo lo que es digital, todo lo que son estas redes, todo lo que es subir a la web, a la nube, todo, nos da pues esa transparencia, un acceso absoluto de la población a esos datos. Y ahí están. Seguramente empezará una auditoría que ellos mismos de Libre harán y nos darán pronto los resultados. Pero hablando de resultados, el jefe de la Unión Europea se manifestó también y dio una contundente frase donde ratifica que no hay nada de qué desconfiar. Vamos a verla. El CIREPRE funcionó en todo momento sin cortes. Y esto es importante que lo podamos decir y lo decimos con información de primera mano y que podemos tener plena confianza en los resultados del CIREPRE. Esto es muy importante resaltarlo. Davor Ivo Stier, él es el jefe de misión de la Unión Europea y lo dice claramente. El CIREPRE funcionó en todo momento y sin cortes.
¿Qué sucedió, pues? Sucedió que uno de los vocales estaba muy nervioso y dio equivocadamente los datos, porque claro, una persona que no está acostumbrada a las multitudes, una persona que no está acostumbrada a 100 cámaras ahí o más, de periodistas internacionales esperando, claro, dijo algo que generó una pequeña duda. Y lamentablemente en estos casos no nos podemos equivocar ni para generar una pequeña duda, porque el más mínimo atisbo de duda puede generar esta desconfianza. La gente se ha movilizado ayer en Cochabamba, en La Paz, no ha sido un buen día. Quisiéramos estar festejando porque el porcentaje de diferencia es casi de un 6%, eso es muy respetable. No estamos hablando de 50 votos más o 500 votos más, estamos hablando de medio millón de votos de diferencia, entonces es razonable. Pero el día de hoy vamos a hablar de esos temas y de muchos más con dos analistas de lujo que voy a tener en la mesa el día de hoy y les doy la más cordial bienvenida. Lo veo de mucho tiempo, aunque hemos estado en las mismas lides políticas y hemos estado trabajando de alguna manera cuando estaba el MIR, con DEPA y hacíamos un poquito de política. Sergio Medinaceli, analista político, pero además un hombre que conoce de estos temas más que nadie. ¿Cómo está, Sergio? Qué gusto saludarlo. Gracias, Vero, por la invitación y la presentación, muy amable de tu parte. No, el gusto es mío de tenerlo acá en el programa y de poder conocer toda su sapiencia y todos sus datos importantes que tendrá. Otro joven, pero no menos conocedor y además un hombre con muchísimo, ya mucha cancha, ya conocido, ya sabe, ya entiende. Paul Coca, analista político también. Querido Paul, qué gusto tenerte acá en el programa. Oh, Verito, muchísimas gracias por la invitación. Quedo muy agradecido. Muy buenas noches. Saludar aquí a don Sergio Medinaceli. Realmente estamos aquí para analizar un momento histórico e inédito en Bolivia, ¿no? Porque para empezar, primera vez que tenemos una segunda vuelta electoral. Eso fue, sí, yo creo que un dato que difícilmente hubiéramos podido, en nuestra época, por ejemplo, que claro, se hacían las alianzas y hasta la mega coalición. Esto es algo nuevo. Esto fortalece la democracia, ¿sí? Yo creo que, así como está planteada desde el punto de vista teórico, favorece, ¿no? Ahora, desde el punto de vista práctico, todavía parece, por lo menos ayer y hoy día, el ejercicio no está convenciendo. Y eso es lo preocupante. Yo creo que no va al tema cuantitativo de los votos, va a la derrota. Sí. Yo he visto las caras de nuestros amigos, Tuto, Lucho Vázquez, ex compañero mío, pero eran unas caras que realmente demostraban toda la frustración que tenían. Y por tanto yo creo que más que buscar culpables, ellos están internamente tratando de explicarse, no lo digo con una negativa posición, pero justificarse ante sus financiadores. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque siempre hay financiadores, siempre los hay, eso no lo podemos negar. Y yo veía la cara de Lucho Vázquez, decía, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No es el hecho que haya perdido. No, si él fue inclusive... la confianza que le han tenido en Tuto y su equipo. Y por tanto, hoy día estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero por suerte hay respuestas que están deslindando cualquier responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente, pues, la expresión de nuestro amigo Lucho fue inclusive motivo de muchos memes, ¿no? Porque fue verdaderamente tal vez el resto un poco lo disimulaba, pero él estaba verdaderamente desencajado. Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente, concuerdo, don Sergio, y aumento algo más. Los partidos, mucho más se ha demostrado que en esta segunda vuelta, no he visto un acta, puedo equivocarme, donde no haya los delegados de los dos partidos. Porque claro, en una segunda vuelta, la probabilidad de que los dos tengan mayor cantidad de delegados a la primera es más alta, porque en la primera vuelta es más complicado. Las actas que presuntamente contendrían errores, vicios de nulidad, hay dos características, porque al final no solamente es el voto, el marcar la papeleta y depositarla en el ánfora, es el acta. Uno, hasta el momento de venirme aquí para la entrevista, no había una sola acta anulada.
Ni una sola estaba anulada. Gran dato, ¿no es cierto? Es el gran dato. Imagínate un cero que tiene un valor enorme. Un cero actas anuladas. Y que fue muy parecido en la primera vuelta. Correcto. Ajá. Pero segundo, las actas que los sectores ciudadanos y libre dice que están malas, les da validez el delegado de libre. Porque hay dos firmas. El acta de apertura, cuando es la apertura se firma, el delegado firma. Sí. Y cuando es el cierre, el delegado firma. Y esas actas que están siendo observadas por la ciudadanía, comparada con los resultados del papel de trabajo, la pizarra, que claro, en unos casos se ha invertido el resultado, eso es cierto, pero el delegado de libre te las valida. Te las valida. Entonces ahí es donde, ¿quién es el responsable? El jefe o presidente o encargado de control electoral. O sea, no vamos a querer pasar la culpabilidad a la población. No, es el jefe de control electoral que ha capacitado o no a sus propios delegados y que ha hecho que estos delegados de libre firmen el acta de apertura, y el acta de cierre dando conformidad al resultado. No hay vuelta ahí. Ahora mire, esto, Vero, sería interesante analizarlo. Dígame. Cuando hablamos de preclusión, hablamos de cada uno de los momentos del acto eleccionario. El primer momento, después de la votación, es contar las papeletas de voto que coincidan con el número de asistentes. Sí. Primer acto, termina ese acto, preclusión. Segundo acto, agarran las papeletas de voto y las muestran, y en una pizarra con palitos van anotando, ¿verdad? Terminan eso, cierran eso, y todos los delegados con sus actas ven lo que están anotando en la pizarra. ¿Y firman? Y firman en la pizarra. En la pizarra. ¿Qué dice el diputado electo Guillermo Mendoza de Cochabamba? Ellos están pidiendo, dice, los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque dice que se ha trastocado. El resultado del PDC se ha ido al libre y viceversa, ¿verdad? Y eso, ese es ya un acto de preclusión que se ha cumplido en el aula, el momento de contar en la pizarra. O sea, ahora, si quieren revisar hasta llamarlo al votante, ya se no, pues tampoco. Estamos hablando de casi 6% de diferencia. Estamos refiriéndonos a medio millón de habitantes bolivianos que hace esa diferencia. ¿Estoy en lo correcto? Sí, 6%, casi medio millón. Y ya no estamos hablando pues de un porcentaje bajo, mínimo, raspando, como decimos en el colegio, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo serio, de una población significativa. Correcto. Yo creo que hay algunos hechos entre ayer y hoy día que son dignos de análisis. Por ejemplo, Caínco, los carniceros, los gremiales, piden reunión con el presidente electo. ¿Para qué? Para exigirle que todas las ofertas pongan en el POA 2006. No hay ni siquiera POA aprobado, pero ya hay una exigencia. El Partido Libre hace todo esto que está haciendo, ¿verdad? El ejecutivo de la COP dice, no vamos a admitir que se suban los hidrocarburos, tienen que mantenerse todos los bonos. Entonces ya hay, Evo Morales dijo por su lado lo que dijo. Entonces ya hay una acción política, que está tratando de ensuciar al nuevo gobierno antes de que éste se posesione. Ya, pero no me diga que románticamente pensábamos que esto no iba a suceder. O sea, eso es, estamos haciendo política y esa es la forma de hacer política que tenemos, desgraciadamente. Pero además hoy día toman algunas determinaciones como la de disminuir ministerios, como la de no invitar a ciertos presidentes, que también genera incomodidad en otros grupos. En una segunda vuelta hay que ser realistas. La primera vuelta nos mostró que había un voto nulo, que no estaba de acuerdo con ninguna candidatura. No lo voy a atribuir 100% a Evo Morales, porque históricamente siempre hay personas que votan nulo. Perfecto. Hay un MAS que tiene 3.17%, Andrónico casi un 8%, Fuerza Popular que tiene menos del 1%, perfecto. Todos ellos votan en segunda vuelta. Eso es algo que Tuto Quiroga y Libre nunca lo consideró, que ellos votan. ¿Qué sucedió? Rodrigo Paz y Lara tuvieron mayor habilidad con ese voto de izquierda, porque decir que en este momento en Bolivia no hay personas de izquierda es falso, sí las hay. No vamos a estar mintiendo, pero no. Por supuesto, pero las hay, claro. Pero ¿cuál fue el sí. tema? Que Tuto Quiroga
las satanizó en todo sentido, satanizó el voto de izquierda, pese a que nunca Tuto entendió que el voto de izquierda era un voto descontento con el gobierno del MAS y que no iba a apoyar al MAS, no lo apoyó en la primera vuelta. Perfecto. En la segunda vuelta lo sataniza. ¿Y qué hace? Genera lo que se llama el empuje al otro y el voto anti-Tuto. Perfecto. Entonces, tampoco es correcto lo que dice Evo Morales o los sectores evistas. Ellos que dicen, gracias al MAS, a nosotros Rodrigo es presidente. No, Rodrigo es presidente por el voto de la mayoría de los bolivianos. Pero aquí es donde el gobierno nuevo empieza a dar sus primeras dos señales, diferentes a una señal socialista del MAS y PSP, por ejemplo. Sí, la de hoy. Primera, reducir ministerios de 17 a 12, que es una primera señal que es incompatible. O sea, eso es achicar la cosa pública, que además ha crecido exponencialmente. Totalmente, claro, sí. Y obviamente eso va en contra del modelo socialista que pretende achicar la burocracia. Segundo aspecto, que Rodrigo Paz ha pedido que en su posesión, que va a ser en Sucre, por cierto, 8 de noviembre Sucre, no se los invite ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni Cuba, por considerar los gobiernos no democráticos y totalitarios. Y al mismo tiempo solicita él como presidente electo que María Corina Machado sea invitada a su acto de posesión. Qué maravilla. Mayor guiño a lo que se llama derecha y no socialismo, imposible encontrar con estas primeras dos acciones anunciadas, por cierto. Ahora, yo no diría que solamente es un guiño a la derecha y no al socialismo, sino yo diría que es una demostración de defensa de la democracia en todo caso, ¿no es cierto? Porque está diciendo, esta democracia es la que tenemos nosotros, saludable, respetuosa, pero aquellas otras no son democracias saludables. Ahora, Rodrigo se podría considerar centro-izquierda, ¿cierto? Sí, yo creo que hay una acción mixta en los centros izquierda, por lo menos de lo que conocemos, en el que la acción productiva es compartida, es mixta. Ya. El Estado con los recursos naturales no renovables y los privados con todo lo que es la productividad, servicios, etc. Esa es una media, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Potosí ya hay una tendencia a que la fundición de zinc sea compartida, 50% el Estado y 50% los privados. Ese es un gran avance porque requerimos de mayor productividad. Y el Estado en estos 20 años nos ha mostrado que no puede producir más allá de lo que ha heredado. Entonces el desafío ahora es triplicar la minería, duplicar la agropecuaria y otros servicios, ¿verdad? Pero con capitales que además sean privados, como él ha promovido durante toda su campaña, ¿no? La apertura a privados está tanto para agropecuaria como para minería. Sí. Y yo creo que es la única manera que podemos progresar. Un pequeño ejemplito. Hay una propiedad minera que se llama Inés de Collahuasi en la frontera Chile-Bolivia, en forma de herradura, ¿no? Y gran parte entra a Bolivia. Pero como está en los 50 kilómetros de frontera, de acuerdo a la Constitución, no podemos explotar. Esa es la primera ley que hay que hacer para explotar ese yacimiento, que en Inés de Collahuasi el 23 ha facturado $500 millones. Imagínese. Nosotros hasta estamos en 5, 6 millones, 6.000 millones. Entonces, el centro izquierda no es otra cosa que compartir. El Estado seguirá con sus responsabilidades de educación, salud, vivienda, servicios, etcétera, Fuerzas Armadas. Pero el privado tiene que producir y generar fuentes de trabajo. Claro, y se le da acceso al privado a algunas de las empresas estatales. Por ejemplo, yo digo, ¿será que se va a dar ese pie de poder lograr que haya privados en BOA, por ejemplo, o en algunas otras empresas? Profundizando primero lo que decía don Sergio, es algo interesante la situación de la política 2025 a diferencia de antes. Antes había el toque ideológico, el mirista, adenista, usecista, codepista. Era un toque ideológico y era una militancia muy marcado, ¿no? marcada y formada, militancia que no se dejaba comprar por 50, 100 bolivianos o una pega. Así era. Hoy día vemos qué cosa, que el MAS que destruyó ese sistema de partidos, que lo hizo pedazos, sufrió el karma político. Ahora es el MAS el que
sufre esa misma demolición política. Es verdad. Lo que hiciste, lo has recibido. El karma político, me encantó tu concepto. No, pero es que hay algo más interesante. Yo, en la segunda vuelta por tema laboral, he estado viajando ahí desde el Alto, Laja, Pucarani, hermosos lugares, les mando saludos. Nunca pensé encontrar estructura del PDC. Claro, partido fundado en 1954, del cual el MIR se desprende. Estructura el PDC en Laja, Pucarani, en Viacha, encontrar en, por ejemplo, Huaki, es decir, algo impresionante que nunca había encontrado. ¿Pero qué significa esto? Es una especie de situación interesante, porque claro, Rodrigo Paz, la primera vez que es político es por el MIR. El MIR desciende del PDC y ahora se vuelve al tronco original. Es decir, es una situación única. Libre es una alianza rara, porque Libre comete un gran error. Sataniza a todos de izquierda, y una de sus siglas es el Frente Revolucionario de Izquierda. Ahora, del motete querido. Ahora, en el punto de la pregunta. Así. La política es ahora sí recambiante. Y ojo, antes Tuto fue candidato del PDC y ahora lo ha combatido el PDC satanizándolo de izquierdista. Sí. Pero ojo, no, pues ahora ya es una... Pero el PDC es el único partido hoy día que podemos decir de ultraderecha, porque el PDC, entonces, Sergio no me deja mentir, ¿quién lo funda? Los católicos. Cuando fue la doctrina de la Iglesia, de la encíclica Rerum Novarum, Mundo de Renovación, León XIII, católicos tomen el poder, y ese poder, etcétera, ese planteamiento demócrata cristiano católico, haciendo la aclaración histórica, derecha. Pero bueno, la ventaja que tiene Rodrigo Paz Pereira y la desventaja es la constitución política del Estado, que es un Estado planificador y pone mucho margen, por cierto. La ventaja que él tiene, que Evo Morales, cuando era presidente y no pensaba irse de Bolivia, del poder, por cierto, hizo una constitución a su medida, porque Evo nunca pensó en irse del poder más que... Claro, dijo que 50 años se iban a quedar. Exactamente. ¿No es cierto? Y ahí, 500, bueno, eso dice el... Y ahí dejó una ventaja para el nuevo gobierno. Órgano ejecutivo, ¿cómo se define? Por decreto supremo. Antes, en la época llamada neoliberales, era la ley, ¿se acuerdan? La ley López, la organización del Poder Ejecutivo, y no era que el presidente podía crear, suprimir por decreto nada. No, pues, ministerios, poníamos límites nosotros en nuestra época, ¿no? Se definía la López. Exacto. Sí, ya. BOA y otras empresas tienen atribuciones, o empresas públicas, por decreto supremo. ¿Qué pasa? Si el presidente dice, perfecto, 51-49 por dar una cifra, vengan a invertir. Entran inversiones. Entra inversión sin necesidad de acudir al Parlamento. O sea, otra vez el karma político. Otra vez porque el karma vuelve, político. eso como un boomerang, ¿no es cierto? Lo que tú hiciste para lanzar ahora te vuelve y puede suceder eso. Porque Evo Morales hizo mucho para que él por decreto decida. Pueda seguir y ahora decidiendo. Un presidente con una no mayoría parlamentaria, no voy a decir que, o sea, no me refiero que no es una minoría, no, que el PDC tiene la mayoría, pero no la mayoría de 2/3, puede hacer cambios por decreto Sin supremo. embargo, tenemos, creo ya, en este momento, ya tenemos, por lo menos así lo ha dicho Rodrigo, que se ha comunicado Súmate para decirle que cuente con sus parlamentarios, que obviamente Samuel le ha dicho que cuente con sus parlamentarios. Se tiene ya una posibilidad de 2/3, tanto en Senado como en Cámara Baja, ¿no? Yo opino desde la gobernabilidad, ¿no? Y tomando en cuenta las palabras de Samuel el primer día en el que él perdió, dijo voy a apoyar a Rodrigo. Él mire, el PDC tiene 50 parlamentarios, sumando un hito de un indígena que se quedó sin partido, se quedó con la región. Con eso son 50. Necesita para la mayoría absoluta 17 más, o 16 más. Ya. Eso lo va a dar Samuel. Sí. En el Senado tienen 16. El PDC. Sí. Le faltan 3 para 19, también mayoría absoluta. Pero para lograr los 2/3 eso es lo que se requiere para cambios constitucionales, Sí. nombramiento de autoridades, etcétera, ahí tiene que entrar la gente de Súmate. De Súmate parte y también de Tuto. Si Tuto ya no tiene control sobre su bancada, lo que va a pasar como siempre ha pasado. Se va a fagocitar a los diputados perdedores. Eso no es novedad. No, eso ha sucedido toda la vida, lo hemos vivido. Los 2/3 se lo van a obtener, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de control parlamentario, yo veo más bien que la cosa se va a acomodar. Ya. Ahora, naturalmente,
el PDC es un cuerpo con 3 cabezas, porque está PDC, está NUIL y está Primero la Gente. Claro. ¿Verdad? Ahí ponerse de acuerdo va a ser la primera tarea. Sí, porque cierto, cuando entre cierto. Samuel tiene que entrar cuando esto esté ordenado. De tal manera que cuando se arme la directiva, que seguramente va a ser el 6 o 7 de noviembre, ya puedan tener un acuerdo, para, tanto en diputados como en senadores. Una plancha ya para apoyar, y para los ¿no? 9, 10 tienen que tener toda la plancha de comisiones y comités armada. Y ahí tienen que participar todos, moros y cristianos, porque de acuerdo a la ley participan mayorías y minorías. Entonces, eso es importante para la gobernabilidad. Yo creo que la habilidad está en los políticos del PDC para tener una respuesta urgente y rápida. Pero es verdad que hay que ¿Para qué? empezar trabajando internamente. Hoy día Ormachea, de Libre, decía que el primer desafío de Rodrigo era, no sé qué palabra usó, no sé si domesticar, controlar, Bueno. ¿no es cierto?, a su vicepresidente, así dijo. Entonces, que esa era la primera tarea. Y sí, pues lo primero que hay que hacer es ordenar un poco la casa internamente, ¿no? Y ahí, por el contrario, en la Constitución, el vicepresidente le ha acomodado a su propio rol en el Poder Ejecutivo. Antes el vicepresidente no participaba del gabinete. No, pues, no, para Antes nada. el vicepresidente no participaba en las políticas internacionales. En la actual Constitución le permite esa participación. Es que también estaba hecha a medida de él. A No, medida claro, de pero qué García Linera, qué ¿no es cierto? contradicción, ¿no? Y Yo ahora digo, el Lara va a tener ese rol. Va a tener, y claro. naturalmente lo va a aprovechar, no tendría por qué dejarlo, ¿verdad? Claro, claro. Porque después en el Parlamento hay lobos que se lo pueden comer si hace algo mal. Imagínate, Sí. Juan del Granado, un viejo parlamentario que conoce cómo se maneja Bueno, la pero va a Cámara. estar del lado de, en todo caso, va a estar del lado de está con Rodrigo, Samuel, ¿no? está con Samuel, Está con Samuel. entonces se tiene ahí, pero sí, hay otros lobos de mar. Nosotros estábamos en el Parlamento cuando estaba San Miguel, ¿sí? Estaba, claro, sí. estábamos, ¿cierto? Otros lobos también, ¿no? Pero era un genio, por Dios, sabía todo, era un constitucionalista, ¿cierto? Y era pues el fundador del PDC, Sí, y hemos Benjamín tenido Miguel la Hart, suerte docente universitario. también, claro, sí. Bueno, ¿qué viene entonces de aquí en adelante? ¿Estamos listos para poder ver momentos difíciles? Una oposición, primero, la de Tuto, y segundo, otras oposiciones internas que están apareciendo. El MAS dejó de ser una oposición respetable. Primero es qué contradicción, ¿no? Que un parlamentario que obtuvo la reelección como el futuro senador Ormachea pida al órgano ejecutivo que haga acciones contra la cabeza del legislativo. ¿Se dan cuenta se dan cuenta de esa contradicción? Claro, no, aquí es interesada, ¿no? Es así, es una contradicción, ¿no? Dice, presidente, controla tu vice. No, a partir de muy pronto, es el legislativo el que va a tener que establecer reglas sobre su propio presidente y viceversa. Tienes toda la Valga razón. la aclaración histórica. Cierto. Segundo, Evo Morales hizo todo a su medida. El reglamento de la Cámara de Diputados, que es el que se aplica en plenaria, por cierto, en plenaria es la reunión de ambas cámaras, no dice la fuerza mayoritaria o el ganador, dice la primera mayoría. Por mayorías y minorías, en Exacto, realidad. hay una ¿no es primera cierto? mayoría. ¿Y quién es la primera mayoría? Muchos dirán PDC, yo diré, la interpretación no es necesariamente ¿Y cuál esa. sería la mayoría para ti? La primera mayoría, los bloques que puedan armarse y que sea el primer bloque de mayoría, dice el reglamento. Bloque de mayoría. Claro, ustedes dirán, pero es una interpretación muy ambigua Sí, que hacen. sí. Así está el reglamento, ¿por qué? Porque Evo Morales tenía ese control y decía, este bloque del MAS no me gusta, elijan al otro. Así era. Entonces, es una situación importante. Ahora, Qué terrible lo que dice, porque se puede conformar un bloque de mayoría entre los tutistas y, no sé, los masistas porque y no qué hay sé yo. en Unidad Nacional, uno de los derrotados de la primera vuelta, no es que el 100% vayan a obedecer a Doria Medina. Hay una bancada interesante del oriente boliviano que responde a Luis Fernando Camacho, por ejemplo. No nos olvidemos eso, porque hay bancadas y subbancadas. Hay algo pues no es como en nuestra época, partidos, Ahora, no, como no hay eso, dices. no hay Ahora, eso. hay una interpretación, creo que es del Tribunal Constitucional, por la resolución de ellos, le quitan la posibilidad a Janine de ser juzgada por ¿Justicia ordinaria? por justicia, que es por el Juicio privilegio, responsable. por el privilegio constitucional.
porque sucedió lo mismo en términos de lo que es mayoría. Y ahí dicen la mayoría es el partido que más parlamentarios tiene, en ese fallo constitucional. Pero bueno, esa ya es una interpretación que podemos hacer. Y ojo, mucho va a depender de el rol de Edman Lara como cabeza del legislativo para tener consensos. Claro, pero no sé si va a ser el propio Edman el que va a negociar. Lo tenemos ahí a don Oscar Eir, que era un maestro de la negociación. Sí, bueno. ¿Va a estar el activo, protagónico en este periodo? Bueno, nosotros ya pertenecemos a la otra generación, ¿no? Pero es pues la generación de los sabios, ¿cómo no aprovechar eso? Yo tengo 2 hijos, el menor que es ahora diputado y el mayor que era ministro de hidrocarburos de Rodríguez Belcé. Ya. Y él manifiesta en un post que ha publicado recientemente el tema hidrocarburo. Y muy rápidamente pone 2 escenarios. El escenario fuerte, gasolina y diésel entre 13 y 14 bolivianos y el dólar 13, con una inflación del 12%. Y la otra suave, más pausada, de 5 bolivianos el litro, tanto del uno como del otro, pero anualmente va subiendo hasta que en el 5º año se equipara al precio internacional. Entonces, los gobiernos, él lo dijo después del debate entre Tuto y Rodrigo, el gobierno actual tiene que ver cuál aplica y qué musculatura tiene para las calles para aplicar el uno o el otro. Es que ninguna es muy alentadora que se diga, ¿no? Pero las dos tienen que, una de ellas se tiene que manejar. Sí, por supuesto. Porque tenemos que caer a la realidad. La burbuja tiene que explotar. Claro, en el primer caso subiendo a 12 y a 13 el litro. Dios mío. Hay una ventaja para el PIB del 8 al 9%. En el segundo caso de aumentar 5 bolivianos, hay una ventajita para el PIB, para el tesoro, del 2%. Entonces, ¿qué queremos? ¿Tener una vaca gorda en el Estado y empobrecer a la gente? Claro, o por el contrario, o al revés, que la gente tenga todavía la posibilidad de sobrevivir con su sueldo y un Estado que languidece un poco más. Que cada vez languidece más. Y que a la larga vamos a tener que pagar esa factura, porque no es que, o sea, sigue languideciendo. No, va a llegar un momento en que tarde o temprano vamos a tener. Claro. Si tuviéramos que darle un consejo a Rodrigo en este momento, en aquella Cámara, y para finalizar, Paul querido, ¿qué le dirías? Yo le diría, presidente Rodrigo, primero felicitarlo por la victoria, obviamente. Bolivia es un país fantástico, es un país maravilloso, que ha sido mal gobernado. ¿Sí? El pueblo boliviano, varones, mujeres, somos trabajadores de sol a sol, amamos a la familia, amamos a nuestro país, amamos nuestra diversidad cultural, ambiental, nuestra biodiversidad. Yo le diría, la gobernabilidad, presidente Rodrigo, pesa por 3 aspectos. Primero, las acciones desde el órgano ejecutivo, porque el presidente tiene la mayor carga de la administración pública en Bolivia. Es un país presidencialista. Entonces, el tema de cómo va a llevar adelante las medidas de impacto, reducción de gasto público, déficit fiscal. Consejo, dale un consejo. Y ahí yo le diría que nuestro Estado tiene que aperturarse a la inversión extranjera, a que hagamos que la inversión boliviana que está en otros países como Paraguay retorne, seguridad jurídica y principio de autoridad. Segundo, para Edman Lara, el segundo factor de gobernabilidad, vicepresidente electo, es la Asamblea Legislativa. Porque para aprobar cualquier ley, 2 tercios, no es un secreto, que tiene que conciliar con todos, que tiene que establecer puntos de acuerdo y los parlamentarios tienen que actuar por y para Bolivia. Y la tercera, gobernabilidad social, las calles, que la ciudadanía, ¿qué quiere? Que sean honestos, que nos digan esta medida va a afectar el bolsillo hasta este punto, luego nos va a beneficiar aproximadamente cuánto tiempo, y ese es un aspecto elemental, los 3 aspectos y consejos que doy al presidente y al vicepresidente electos. Muy bien, se los elaborará en un short y subiremos a todas las redes sociales. Con tanta sabiduría, con tantos años de experiencia, mire, ¿qué le aconsejaría a Rodrigo en este momento, en aquella Cámara? Yo le aconsejaría al gobierno en su conjunto que equilibre los problemas que vamos a tener los jubilados, los pobres y también los ricos. Para eso, en mi criterio, muy personal por cierto, debe haber control de divisas. Estamos cansados de que haya un usufructo de la tierra o de los minerales, la plata se vaya, vuelva un poquitito para costos de operación y el resto quede en bancos de Paraguay, de Uruguay, de Brasil y no llega la plata. Y es necesario y urgente, recordando al viejo Paz Tensoro, que aplicó el artículo 5 del 21060, disponiendo que toda exportación de recursos naturales no renovables y renovables sean depositados en el Banco Central. No para quitarles,
se les va a dar seguridad jurídica en mi criterio. Y de esa manera podremos tener dólares al día siguiente de esta disposición legal. Pero bueno, es un consejo que yo lo he aprendido cuando pasábamos terribles momentos en el UDP y vino esa disposición y todos sagradamente sus dólares al banco. Si yo necesitaba una maquinaria para trabajar, iba al banco, recogía mis dólares con los bolivianos del bolsillo y compraba la maquinaria. Hoy día no. Hoy día todo se queda en el exterior. Por tanto, claro, ese es mi consejo. Son fórmulas que no es necesario reinventarlas. Ya se ha vivido, ya se ha sucedido, ya ha funcionado. Bush lo ha hecho. ¿Por qué no lo vamos a reaplicar? En 39 lo hizo Bush amenazando a fusilar a Hochschild que no quería obedecer. Cierto. Sí. Bueno, qué interesante. ¿Por qué no recordamos las cosas buenas del pasado? Claro, sí, porque nos rescatamos además aquello. Jaime Paz fue muy impactante el momento que le dijo, tenemos que trabajar por los abuelos, le dijo a su hijo, ¿no? Qué bueno que ahora se ponga atención en eso. Ojalá don Jaime les recomiende, sí, trabajar por los adultos mayores, porque hay todavía mucho que hacer. Gracias, Sergio, ha sido un gusto. Verónica, espero tenerlo en otras ocasiones, por favor. A la orden. Paulo, mismo, un privilegio haberte tenido. Es tu casa, por favor, cuando quieras. Estarás aquí, yo te voy a invitar con regular frecuencia. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerlos ambos. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos. No escucho. Algunas determinaciones, queremos informar al pueblo boliviano lo siguiente. Convocaremos como órgano judicial al diálogo interinstitucional para la reforma judicial. Este diálogo va a contar con la presencia de profesionales de los colegios de abogados a nivel departamental y nacional. Convocaremos a las universidades públicas y privadas para que a través de las facultades de Derecho también puedan participar. Esto lo hacemos con la finalidad de seguir trabajando en la construcción de una justicia que le sirva al pueblo boliviano en cuanto a 4 ejes temáticos que también hemos planteado. El primer eje temático está relacionado al presupuesto del órgano judicial, el segundo eje temático a las reformas normativas que vamos a plantear, el tercer eje temático tiene que ver con el desarrollo tecnológico y la modernización de la Administración de Justicia, y el cuarto eje temático estará ligado a la carrera judicial. Victoria. Una convocatoria a un diálogo interinstitucional. Sí, ese es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia que está convocando a un diálogo interinstitucional para la reforma judicial. Sin embargo, de manera contraria, hay en este momento muchísimas, sí, en realidad no son, digamos, fuentes fidedignas, pero sí muchos rumores que dicen que más bien el Ministerio de Justicia se va a achicar de tal manera que se va a convertir solo en un viceministerio. Entonces ahí la justicia, el gobierno central, ya no va a estar tan atento a la justicia, porque recuerde usted que la justicia en nuestro país no se manejaba desde el órgano judicial, se manejaba desde el ejecutivo. Hay siempre personajes que eran pues los supremos máximos y decidían a quién se detenía, a quién no se detenía, a quién se le daba libertad, a quién no se le daba libertad, qué proceso seguía adelante. Eso era una absoluta politización de la justicia. Totalmente nuestra justicia estaba politizada, plenamente politizada. Y en ese caso, por supuesto, nadie podía controlar a los juzgados. El día de hoy, en cambio, se está convocando a esta reunión interinstitucional
para hacer de repente propuestas de cambio, aunque se hicieron talleres, reuniones, seminarios, congresos, todo se hizo para hablar de la justicia, pero la justicia no era libre en Bolivia y todos lo sabemos. La justicia se manejaba desde el Ejecutivo. Ahora se achicará, por lo visto, se convertirá en un viceministerio y de un viceministerio ya pues no es tanta la fuerza. Entonces hay que fortalecer la justicia en este momento, hay que fortalecerla y creo que esa va a ser una muy buena opción. Tiene más material, vamos a irlo colocando por favor para poder presentar y un poquito hacer análisis de estos temas que son tan importantes para nuestra sociedad. Alguien decía en algún momento de una manera tan vergonzosa, decía, cuídate del amigo peruano, de la justicia boliviana, y claro, un acto totalmente machista, decía de la mujer, no voy a decir más, pero decían, cuídate de la justicia boliviana, porque pues no es la primera vez que la justicia funciona de esta manera y ojalá que esta reunión, póngame imágenes de apoyo, estamos hablando del mismo tema, ya que ojalá que este tema de la reunión interinstitucional dé pues algún tipo de fruto, pero entiendo desde mi más humilde percepción que no se trata de la justicia como tal, sino se trata de los otros poderes del Estado que han estado siempre subsumiendo, absorbiendo, intoxicando a la justicia. Entonces, veremos qué sucede en el transcurso del tiempo y ese sería otro tema pendiente del actual gobierno del nuevísimo, flamante gobierno de Rodrigo Paz. ¿Tenemos más material? Ponga, por favor. La acusación formal ha sido presentada, se va a continuar con el procedimiento, seguramente el tribunal o juzgado de sentencia que radique dicho proceso penal va a notificar a las partes para que puedan presentar sus pruebas tanto de cargo como de descargo. Es decir, esta acusación formal va a continuar como cualquier otro proceso penal en el cual se tiene acusado al señor Evo Morales y a una persona de sexo femenino. Así también es importante mencionar de que la Comisión de Fiscales ha determinado sobreseer a otra persona, razón por la cual seguramente van a notificar en las próximas horas o días en el departamento de Tarija. ¿En qué queda la orden de aprehensión contra Evo Morales? La orden de aprehensión continúa vigente. Es importante hacer ese manifiesto en la cual seguramente la policía boliviana tendrá que emitir al respecto lo que ellos consideren pertinente, ¿no? Dicha orden continúa vigente y podrá ser ejecutada por cualquier miembro de la policía boliviana en nuestro país. Ahora nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Si la política no va a meter sus uñas y sus garras y su presencia en el tema judicial, puede que se tomen determinaciones. Si entre tanto van a haber algunos diputados que van a venir a ofrecerse, pero que no lo toquen al Evo, pero yo voy a aprobar todas tus leyes, porque así funciona. Quienes hemos estado allá adentro, Huacalá, sabemos cómo funciona eso. Y hay esos diputados que van y se ofrecen, y esos son los que firman, y esos son los que apoyan, esos son los que de alguna manera se venden a cambio de que no se lo toque, o que don Evo Morales de repente negocie y dije, no me molesten, pero cuentan con que no sé cuántos diputados que de repente puedan estar ahí. Se ha dicho también que hay presencia de gente del MAS dentro del PDC. Habrá que ver gente del MAS que responde a quién, habrá que ver gente del MAS que está pendiente con quién, eso habrá que verlo, ¿no es cierto? Y eso es lo que poco a poco vamos a ir definiendo de alguna manera. Yo les agradezco mucho por la sintonía el día de hoy. Tenemos un noticiero muy interesante para presentarles, con muchas notas, con los titulares que están listos para que en este momento usted los vea. Gracias por la sintonía, será hasta mañana.